Nunca pensé que un día estaría escribiendo algo así. Durante toda mi vida, me consideré un hombre de fe desde que entré en el seminario. Mi misión siempre fue clara: servir a Dios, seguir los rituales sagrados y guiar a las personas en el camino de la fe. Creía que mi dedicación a la iglesia era suficiente para mantenerme en el camino correcto, y que mi vida de sacerdote era la prueba de mi compromiso con Dios. Pero en el fondo, había algo que jamás tuve el valor de admitir. Un vacío. Celebraba misas, escuchaba confesiones y recitaba las oraciones con precisión, pero algo dentro de mí siempre parecía ausente. No entendía por qué, simplemente lo sentía, hasta el día en que mi corazón se detuvo y mi vida cambió para siempre. Era de noche, y yo estaba solo en la iglesia terminando mis oraciones frente al altar como lo hacía todas las noches. La tenue luz de las velas titilaba en las sombras de las paredes y el silencio era profundo. Pero entonces, algo dentro de mí falló. Un dolor agudo atravesó mi pecho, como si algo me apretara por dentro. Intenté levantarme, pero mis piernas flaquearon y sentí mi cuerpo caer con fuerza contra el suelo frío. Todo se volvió oscuro. Lo que no sabía en ese momento era que eso no era el fin, sino el comienzo. De alguna forma aún estaba consciente. Abrí los ojos, pero lo que vi me hizo cuestionar todo lo que creía ser real. Estaba allí de pie, y al mismo tiempo estaba caído en el suelo, inmóvil. Veía mi propio cuerpo tendido frente al altar. Debería estar muerto, pero estaba allí. Y entonces sentí algo que nunca había sentido antes, una paz absoluta. Como si todas las preocupaciones y dudas que cargué por años simplemente ya no existieran. Por un momento, me quedé allí, observando mi propio cuerpo. No había miedo ni desesperación, solo una extraña sensación de aceptación. Sabía que algo extraordinario estaba sucediendo, pero no podía comprender. Era como si estuviera separado de la materia, pero al mismo tiempo, más consciente que nunca. El tiempo parecía irrelevante. La iglesia a mi alrededor parecía la misma, pero también diferente, más nítida, más viva. La luz de las velas brillaba de una manera que nunca había percibido antes, pero esa tranquilidad duró poco. De repente, algo cambió. La temperatura del ambiente cayó, y una presencia opresiva se hizo sentir. Las sombras comenzaron a surgir en los rincones de la iglesia, oscuras, densas, como si estuvieran ganando forma propia, y fue entonces que el miedo vino con fuerza. Aquellas sombras no eran solo la ausencia de luz, era un algo vivo, algo que me observaba. Quería correr, pero no había a dónde ir. Las sombras comenzaron a moverse en mi dirección, y por primera vez, desde que todo comenzó, sentí que estaba en peligro. Nunca creí realmente en esas cosas. Claro, hablaba sobre el bien y el mal, el cielo y el infierno, pero siempre de una forma teórica. Pero ahora no tenía dudas. Esto era real y esto quería llevarme. Sentí una fuerza invisible tirando de mí como si estuviera intentando arrastrarme a un lugar que no podía ver, pero que podía sentir. Un lugar de desesperación, un vacío sin fin. Intenté resistir, pero fue inútil. Fue entonces que hice algo que nunca pensé que haría. En un momento como ese, grité no con la voz, porque ya no tenía un cuerpo físico, sino con el alma. Grité por Dios, y en ese instante, todo cambió. Una luz intensa explotó a mi alrededor, y las sombras retrocedieron instantáneamente, como si fueran cenizas llevadas por el viento. El contraste fue tan fuerte, que si aún tuviera ojos físicos, los habría cerrado por reflejo. Pero lo que más me impresionó no fue la luz en sí, sino lo que venía de ella. Una presencia. No era solo claridad, era algo vivo, palpitante, más real de lo que jamás había experimentado. Y entonces lo escuché. En el centro de esa luz, una figura se destacó. Y en el momento en que mis ojos espirituales se posaron sobre él, mi corazón, o lo que fuera en ese instante, se rompió completamente. Jesús sabía sin ninguna duda que era él, no porque reconociera su rostro de pinturas o esculturas, sino porque su presencia era inconfundible. Era como si cada parte de mí supiera que él siempre había estado allí, esperando que yo escuchara de verdad. Me llamó por mi nombre, Gustavo. Su voz no era como un sonido común, era algo que llenaba todo a mi alrededor, y dentro de mí al mismo tiempo. Esperaba sentir miedo o vergüenza, porque en el fondo sabía que, a pesar de toda mi vida dedicada a la iglesia, nunca lo conocí de verdad. Pero no había condena en su voz, solo verdad, y esa verdad dolía. Cuando él me miró, vi toda mi vida pasando frente a mis ojos.
de una manera diferente, como si finalmente estuviera viendo con claridad. Vi mis años en el sacerdocio, los sermones, los sacramentos, las misas. Vi el respeto de las personas, las oraciones que recitaba con perfección, pero también vi algo que me aplastó por dentro, la frialdad, la distancia. Vi momentos en que personas desesperadas me buscaron en busca de algo más que palabras bonitas, pero todo lo que les di fueron ritos vacíos. Mi corazón, al percibir lo que Jesús quería mostrarme, era como si estuviera viendo mi propia vida a través de sus ojos, y eso me destruía por dentro. Siempre me consideré un hombre de fe, un guía para los demás, pero allí, frente a Jesús, percibía cuán superficial había sido mi fe. No es que no creyera más nunca, o había conocido de verdad. Vivía hablando sobre Dios, pero sin sentido. Enseñaba sobre el amor, pero no lo vivía plenamente. Seguía los ritos con precisión, pero sin comprender su esencia. Y lo peor, vi los ojos de las personas que confiaron en mí. Algunas salieron vacías buscando en otro lugar lo que yo no supe ofrecer. Sentí el peso de eso, sentía el dolor de cada alma que buscaba algo real, y solo encontró formalidad. Mi pecho o lo que fuera aquel yo en ese instante, se llenó de arrepentimiento. Quería gritar, pedir perdón, deshacer todo, pero no podía volver en el tiempo. Solo podía enfrentar la verdad. Me postré. Eso parecía porque ya no tenía un cuerpo físico, pero mi alma se inclinó ante él. No tenía palabras, solo lágrimas, no lágrimas físicas, sino algo mucho más profundo. Fue entonces que él habló nuevamente y cada una de sus palabras cortaba a través de mí como fuego, y al mismo tiempo curaba. Siempre hablaste de mí, pero nunca me conociste. Sabía que era verdad. Seguiste reglas, pero no mi corazón. Eso era todo. Pasé mi vida memorizando oraciones, cumpliendo tradiciones y vistiendo símbolos de la fe, pero sin nunca haber construido una verdadera relación con él. Y en ese momento, una pregunta se formó dentro de mí, sin que yo necesitara decir nada. ¿Y ahora, qué hago? Jesús me miró con un amor que nunca había experimentado antes, y entonces todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El ambiente a mi alrededor se disolvió como si estuviera siendo transportado a otro lugar. De repente, vi escenas de mi vida pasando frente a mí, pero no como recuerdos normales. Era como si estuviera sintiendo cada momento nuevamente, pero con una nueva percepción. Me vi celebrando misas, escuchando confesiones, bautizando niños, pero ahora percibía algo que antes me escapaba. La ausencia de una verdadera conexión. Todo era tan automático, tan mecánico. Hablaba sobre la fe, pero mi alma no ardía por ella. Explicaba sobre Dios, pero nunca había experimentado su presencia de forma viva. Entonces, miré a las personas, rostros que recordaba vagamente, y ahora se volvían tan nítidos. Vi una mujer que me buscó una vez, llorando, buscando consuelo, y solo le ofrecí palabras genéricas y una bendición. Vi un hombre angustiado que quería más que un consejo repetido. Él quería ser escuchado. Pero yo estaba apurado para mi próximo compromiso, y lo ignoré. Ahora veo claramente, fallé en amar. El dolor de esa percepción era insoportable. Parecía que cada uno de esos momentos se grababa en mí como cuchillas afiladas. Pensé que estaba sirviendo a Dios, pero ahora entiendo que solo estaba sirviendo a la institución. Era como si Jesús me estuviera mostrando cuánto había perdido al vivir así. Nunca me permití sentir de verdad, nunca me abrí para que Dios me transformara por dentro. Y entonces vi otra escena. Estaba en el altar celebrando una misa, y vi a una joven sentada en el banco mirándome con ojos llenos de preguntas. En ese instante percibí algo que nunca había notado antes. Ella quería más que escuchar palabras sobre Dios. Ella quería sentir a Dios. Y yo también fallé con ella. Mi corazón se rompió. Si hubiera muerto allí en ese momento, ¿qué habría llevado conmigo? Reglas, tradiciones, palabras memorizadas, nada de eso habría tenido valor. Y fue entonces que Jesús habló nuevamente. ¿Quieres conocerme? Esta vez no dudé. Sí quería con todo lo que yo era. No quería más vivir en automático. Quería ser transformado. Y entonces todo se volvió blanco. La luz a mi alrededor se intensificó hasta que por un instante no había más visiones ni escenas del pasado. Ni siquiera mi propia conciencia como yo la entendía. Solo había una presencia absoluta. Un amor que me llenaba por completo.
Nunca había sentido algo así. No era solo paz, era algo mucho mayor. Era como si por primera vez estuviera verdaderamente vivo. Todo el dolor, culpa y arrepentimiento que cargaba parecían disolverse en su esencia. No estaba definido por mis errores, sino por la oportunidad de ser renovado. Fue en ese momento que comprendí. Durante toda mi vida hablé sobre la salvación, pero nunca entendía lo que eso realmente significaba. La salvación no era solo seguir reglas o evitar pecados, era conocer a Dios verdaderamente, era ser envuelto por Él de una forma que transformaba todo. Y allí, en ese estado más allá de la vida, experimenté eso. No sé cuánto tiempo estuve allí, porque el tiempo no tenía sentido. Pero entonces algo comenzó a cambiar. Era como si estuviera siendo jalado de vuelta, llamado a regresar. Quería quedarme, quería permanecer en esa presencia para siempre, pero sentí que no era mi hora. Y entonces escuché una última frase antes de que todo se oscureciera nuevamente. Ama como yo te amé. No era una orden, era una invitación, un propósito, y antes de que pudiera responder, sentí como si estuviera cayendo en caída libre. La luz desapareció, y por un breve momento escuché un silencio absoluto. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Entonces, de repente, un dolor agudo rasgó mi pecho, y el sonido del mundo volvió con fuerza. Voces, máquinas, bocinas, el fuerte olor del hospital. Abrí los ojos, y vi rostros sobre mí, médicos y enfermeras. Estaba de vuelta, pero sabía en cada fibra de mi ser que nunca más sería el mismo, que nunca más sería el mismo. Los rostros a mi alrededor estaban en shock. Ha vuelto, escuché a una de las enfermeras exclamar como si fuera un milagro ambulante. Mi pecho ardía, mis pulmones luchaban por tomar aire con dificultad, y sentía mi cuerpo pesado como si estuviera atado a algo que ya no me pertenecía. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que caí en el suelo de la iglesia, pero algo dentro de mí decía que eso no importaba. Lo que importaba era lo que había vivido, o mejor lo que había aprendido. Mientras los médicos corrían para verificar mis signos vitales, solo miré al techo blanco del hospital, sintiendo las lágrimas correr por mis ojos sin poder controlarlas. Nadie allí entendería lo que me pasó. Para ellos yo era solo un hombre que casi murió, y por alguna razón inexplicable volvió. Pero yo sabía la verdad, había sido llamado de vuelta, había recibido una segunda oportunidad, y no podía desperdiciarla. En los días siguientes, mientras me recuperaba, reflexioné sobre todo lo que había visto y sentido. Cada escena, cada palabra, cada mirada de Jesús, continuaba viviendo en mí, como una marca que jamás podría ser borrada. ¿Cómo podría simplemente volver a la rutina? ¿Cómo podría continuar siendo el mismo sacerdote siguiendo los mismos rituales, sin permitir que esta verdad me transformara? La respuesta era simple: no podía. Algo dentro de mí había sido roto y, en lugar de ese vacío, una nueva llama había sido encendida. Pero ¿cómo hablar sobre esto con los demás? ¿Cómo explicar lo que viví sin parecer loco? ¿Me escucharían? ¿Creerían? Sabía que muchos intentarían racionalizar todo esto, diciendo que fue solo un delirio, una alucinación causada por la falta de oxígeno en el cerebro. Pero no tenía dudas. Vi a Jesús, lo escuché, lo conocí. Y ahora necesitaba hacer que los demás lo conocieran también. Cuando finalmente volví a la iglesia, parecía la misma, pero yo ya no era el mismo. El altar estaba en el mismo lugar, los bancos alineados como siempre, las velas encendidas como si nada hubiera pasado. Pero, al mirar ese espacio, sentí un peso diferente. Era como si estuviera viendo todo por primera vez. Caminé hasta el altar, y toqué la madera fría, recordando el instante en que mi cuerpo cayó allí. Fue allí donde dejé de existir por un tiempo. Fue allí donde encontré a aquel a quien decía servir, pero que nunca había conocido realmente. Cerré los ojos y respiré hondo. Necesitaba hablar, necesitaba contar, pero estarían listos para escuchar. Estaba listo para enfrentar las consecuencias de lo que vendría a continuación. Sabía que este viaje no sería fácil. En el primer sermón que prediqué después de mi recuperación, me di cuenta rápidamente de que algo estaba diferente. Abrí la Biblia, pero esta vez no solo para leer mecánicamente un pasaje memorizado. Quería que esas palabras cobraran vida. Miré a las personas frente a mí y vi los mismos rostros de siempre, pero esta vez veía más allá. Veía sus dolores, sus dudas, sus preguntas no expresadas. Venían a la iglesia,
buscando algo que hasta entonces nunca había ofrecido de verdad. Y ese día, por primera vez, hablé con el corazón, no sobre reglas o doctrinas, sino sobre Jesús, sobre un Dios vivo, real, que no deseaba solo obediencia, sino una relación. Algunos rostros brillaron de curiosidad, otros se tensaron de incomodidad. Sabía que no todos aceptarían este cambio, pero no podía retroceder. No solo había vuelto a la vida, había renacido. La transformación que entró dentro de mí comenzó a desbordarse en mi forma de vivir. El sacerdocio ya no podía conducir los rituales de forma automática. Cada misa, cada confesión, cada conversación con un fiel pasó a tener un nuevo significado. Dejé de solo escuchar pecados y comencé a escuchar a las personas. Dejé de solo predicar doctrinas y comencé a hablar sobre el verdadero amor de Cristo. Al principio, muchos no sabían cómo reaccionar. Algunas personas de mi parroquia comenzaron a notar el cambio y venían a mí para preguntar qué había pasado. Algunos querían entender, otros solo observaban a distancia, tratando de decidir si esto era una bendición o una locura. Lo que más me sorprendía era la resistencia que venía de dentro de la propia iglesia. Mis colegas sacerdotes comenzaron a mirarme con desconfianza. «Padre Gustavo, estás diferente», dijeron algunos. Otros fueron más directos. «Esto no es lo que nos enseñaron, te estás alejando de la tradición». Pero ¿cómo podría volver a ser quien era antes? ¿Cómo fingir que no había visto a Jesús con mis propios ojos? ¿Cómo ignorar las palabras que Él me dijo? Sabía que mi camino no sería fácil. Algunas personas se alejaron irritadas con mi cambio. Otros venían con curiosidad, tratando de entender qué había pasado conmigo. Pero lo que me sostenía era ver a aquellos que finalmente estaban encontrando algo que antes nunca habían sentido. Personas que venían a la iglesia por obligación, ahora venían porque querían conocer a Dios. Personas que antes solo repetían oraciones, ahora hablaban con Jesús como si Él estuviera allí porque Él estaba. Lo que antes era un edificio frío de rituales, se convirtió en un hogar para corazones sedientos de algo real, y yo no era más solo un sacerdote. Era un hombre que finalmente había encontrado a Dios que había buscado toda su vida. Con el paso de los meses me di cuenta de que mi nueva forma de vivir la fe no era bien recibida por todos. Algunas personas, especialmente las más tradicionales, comenzaron a cuestionar mi cambio. «Esto no es herejía», escuché de un señor que siempre ocupaba la primera fila en las misas. Otros murmuraban que me había desviado. Yo mismo antes de todo esto habría pensado de la misma manera. Pero no era confusión. Nunca me había sentido tan lúcido en toda mi vida. Por primera vez comprendía lo que significaba seguir a Jesús de verdad. No se trataba solo de cumplir reglas o mantener una estructura religiosa. Era sobre conocer a Dios como alguien vivo, real y presente. Era sobre amar a las personas como Él me amó. Y a pesar de toda la resistencia, no podía negar esta verdad. Pero no fue fácil. Las miradas desconfiadas comenzaron a transformarse en reprimendas directas. Algunos de los otros sacerdotes comenzaron a evitarme. Uno de ellos, un amigo de larga data, vino a mí con preocupación en los ojos. «Gustavo, necesitas tener cuidado. Estás yendo demasiado lejos», dijo en tono serio. Sabía que hablaba por celos, pero mi respuesta fue sincera. ¿Cómo puedo ignorar lo que viví? ¿Cómo puedo continuar sirviendo a Dios de la misma manera después de haber estado delante de Él? No supo responder. Solo suspiró y sacudió la cabeza. «Solo ten cuidado», repitió antes de irse. Esa conversación me hizo darme cuenta de algo importante. Seguir la verdad a veces significa caminar solo. Pero no sentía miedo. Por primera vez en mi vida sentía que estaba en el camino correcto, y estaba dispuesto a enfrentar lo que fuera necesario para permanecer en él. Los días se transformaron en meses. Y mi nuevo enfoque comenzó a atraer personas que nunca antes se habían sentido cómodas dentro de la iglesia. Personas que siempre se consideraron indignas, que pensaban que la religión era solo una carga llena de reglas y castigos. Comenzaron a acercarse. Conversaba con ellas, escuchaba sus historias, y por primera vez comprendía el peso de la necesidad humana por algo real, no solo simbólico. Vi lágrimas en ojos que antes estaban secos de tanto esconder sus dolores. Vi corazones endurecidos comenzar a abrirse al darse cuenta de que Dios no era una entidad distante, sino un Padre que los amaba exactamente como eran. Y todo esto sucedía porque finalmente estaba aprendiendo a amar como Él me amó. Pero al mismo tiempo la resistencia contra mí crecía. Recibí una llamada del obispo de mi diócesis, pidiéndome que explicara lo que estaba sucediendo. Me recibió con una expresión seria y formal. «Padre Gustavo,
he recibido informes preocupantes sobre la manera en que has conducido tu parroquia. Hay quienes dicen que te estás desviando de la enseñanza tradicional de la Iglesia. Respiré hondo antes de responder. Excelencia, no estoy negando la tradición, pero estoy tratando de mostrar a las personas que la fe no es solo sobre la tradición, es sobre conocer a Jesús. Él es real, Él está vivo. El obispo me observó por un momento y pude ver en sus ojos una mezcla de preocupación y escepticismo. Ten cuidado, padre Gustavo. Muchas personas ya se han perdido al intentar interpretar a Dios a su manera. Sabía que no valía la pena argumentar más. Solo asentí y acepté sus palabras con respeto. Pero dentro de mí sabía que no estaba interpretando a Dios a mi manera. Solo lo había encontrado. Finalmente, después de esa conversación con el obispo, me di cuenta de que estaba siendo observado de cerca. Cualquier palabra que dijera en mis sermones ahora era analizada. Cualquier cambio en la forma en que conducía los encuentros de la iglesia generaba rumores. Algunos sacerdotes comenzaron a evitarme completamente, mientras que otros intentaban de forma sutil traerme de vuelta al camino correcto. Pero sabía que no había forma de volver. No podía borrar la verdad que había experimentado. La fe para mí nunca más sería solo un sistema de reglas. Nunca más sería una obligación mecánica. Había estado delante de Él, había sentido su amor y su presencia como nunca antes, y había recibido un llamado claro: amar como Él me amó. No iba a desistir de eso, incluso si significaba enfrentar oposición de todos lados. Las personas en la parroquia comenzaron a cambiar. Algunas salían incómodas con mi enfoque más directo y emocional sobre la fe. Otras, sin embargo, se quedaban, y no solo se quedaban, sino que florecían. Por primera vez, vi una transformación real. Personas que antes solo asistían a las misas como espectadores, ahora buscaban a Dios de verdad. Querían más que solo rituales. Querían entender, sentir y vivir la fe. Veía milagros sucediendo, no como señales grandiosas, sino como corazones abriéndose y vidas siendo restauradas. Amaos como yo os he amado, fueron las palabras de Jesús antes de volver a mi cuerpo, y eso era exactamente lo que estaba intentando hacer. Pero la cuestión era, ¿por cuánto tiempo me dejarían continuar? No pasó mucho tiempo para que mi cambio comenzara a generar consecuencias más serias. Un día fui llamado nuevamente por el obispo, pero esta vez el tono no era solo de preocupación, era de advertencia. Padre Gustavo, su comportamiento ha causado divisiones dentro de la iglesia. Muchos fieles están confundidos. Algunos dicen que usted está alejando a las personas de la tradición. Necesita tener cuidado, dijo, manteniendo un tono firme. Respiré hondo, sintiendo el peso de esa conversación. Excelencia, no estoy alejando a nadie. Estoy tratando de acercarlos a Jesús. Las personas vienen a mí no porque quieran huir de la tradición, sino porque buscan algo real, algo que transforme sus vidas. Solo estoy enseñando lo que Él me mostró. El obispo me estudió por unos segundos antes de responder. Esto puede costarle caro, padre. Espero que sepa lo que está haciendo. Esas palabras resonaron dentro de mí por mucho tiempo. Sabía lo que estaba haciendo, sabía que estaba en el camino correcto, pero también sabía que estaba pisando terreno peligroso, y entonces llegó la noticia que temía. Unos días después, recibí una comunicación formal de la diócesis informando que sería trasladado a una parroquia más pequeña, alejada de la ciudad, para reflexionar sobre mi camino. En el fondo, sabía lo que eso significaba. Era un traslado disfrazado de cambio. Querían silenciarme, querían sacarme del centro de atención antes de que mi mensaje causara más estragos. Por un momento, sentí un nudo en el pecho. ¿Y ahora, qué debería hacer? ¿Aceptar y desaparecer o luchar contra esto? Pero entonces recordé la presencia de Jesús, lo que Él me dijo, el amor que había sentido. No importaba dónde estuviera, mi misión no cambiaba, no volvería atrás el día en que hice las maletas. Sentí una mezcla de tristeza y paz. Sabía que estaba siendo trasladado, pero también sabía que nada de eso cambiaba lo que había vivido. Algunas personas vinieron a despedirse. Otras evitaron mirarme, como si mi presencia ahora fuera incómoda. Uno de los diáconos con quienes trabajé durante años me estrechó la mano sinceramente y me dijo en voz baja: sé que lo que viviste fue real, pero no todos están listos para eso. Sus palabras me dieron fuerzas. No estaba solo, nunca lo estaría más, porque ahora sabía que Jesús estaba conmigo. No solo como una idea, sino como una realidad viva y presente. Mi nueva parroquia era pequeña, aislada, casi olvidada por la diócesis,
un lugar donde nadie prestaba atención. Pero pronto me di cuenta de que eso no importaba. Lo que importaba eran las personas que estaban allí. Como nada me entienda, unos minutos. Dame suelto museaban con abnía o minori. Que me importaba eran las personas que estaban allí. Vi en sus ojos la misma sed que vi en mi antigua iglesia. Vi personas que iban a misa por costumbre, pero sin esperanza, sin transformación. Y así comencé nuevamente poco a poco, sin alarde, sin llamar la atención, simplemente, siendo lo que Jesús me llamó a ser, hablando de Él como alguien que lo conocía, viviendo mi fe como una relación, no como un ritual. Y lo inesperado sucedió, las personas comenzaron a cambiar. El fuego de la fe verdadera comenzó a extenderse, no porque quisiera reformar la iglesia, sino porque quería que las personas conocieran al Cristo que yo conocía. No importaba dónde estuviera. Mi misión nunca fue sobre un lugar, era sobre Él. Pasaron los meses y algo sorprendente comenzó a suceder. Aquella pequeña parroquia olvidada por la diócesis comenzó a llenarse. Personas de ciudades vecinas comenzaron a aparecer, trayendo amigos y familiares curiosos. No era porque yo hiciera algo extraordinario. Simplemente hablaba de Jesús de la manera que lo conocía. Real, vivo, presente. Las personas querían más que doctrina. Querían encontrar a Dios de verdad, y Él se manifestaba. Vi corazones endurecidos rompiéndose. Vi lágrimas de personas que nunca antes se habían permitido sentir. Vi personas que habían abandonado la fe regresar, porque por primera vez sentían que esto no era solo un sistema, sino un encuentro verdadero con Cristo. Y yo simplemente hacía lo que Él me pedía, amaba como Él me amó. Pero no todo fue fácil. Sabía que la diócesis estaba observando, incluso a la distancia. Sabía que mi presencia allí era un inconveniente para algunos. Recibía advertencias sutiles, recomendaciones para mantener la tradición, alertas, para no fomentar un movimiento extraño, pero no estaba fomentando nada. Solo vivía lo que vi, lo que sentí, lo que me transformó. Algunas noches me arrodillaba solo dentro de la iglesia y le preguntaba a Dios, ¿hasta cuándo podría continuar? Y en el silencio sentía una respuesta que no venía en palabras, sino en paz. No necesitaba saber hasta cuándo. Solo necesitaba continuar. Con el tiempo, mi historia comenzó a extenderse más allá de las paredes de la pequeña parroquia. Algunas personas venían de lejos, no porque quisieran asistir a un sermón diferente, sino porque querían entender lo que me había sucedido. «Padre, ¿qué vio usted?», Tatiana me preguntaba a veces. Nunca sabía bien cómo responder, cómo explicar con palabras algo que solo puede ser comprendido en el espíritu, pero lo intentaba. Decía la verdad sin embellecer, sin exagerar. Vi a Jesús. Él me mostró que pasé la vida hablando con Él sin realmente conocerlo, y ahora solo quiero hacer las cosas de una manera diferente. Algunas personas se emocionaban, otras se sentían incómodas y algunas simplemente no sabían qué decir. Pero una cosa era cierta, nadie salía indiferente. Algo dentro de ellas cambiaba, incluso si solo era una duda plantada en el corazón. Pero entonces llegó la decisión que ya esperaba, una comunicación formal de la diócesis, informando que mi permanencia en esa parroquia sería reconsiderada. La justificación era vaga, pero entendía lo que estaba sucediendo, estaba incomodando, estaba tocando en algo que para muchos era mejor dejar intacto. No sabían cómo lidiar conmigo, no era rebelde, no estaba contra la iglesia, solo intentaba hacer lo que Cristo me mostró. Algunos. Eso ya era demasiado. Sabía que mi tiempo allí estaba terminando, pero eso no me asustaba, porque finalmente entendía. No importaba dónde estuviera, ni qué iglesia me aceptara o no, lo que importaba era a quién servía. Mientras hubiera alguien dispuesto a escuchar, yo hablaría. La noche antes de recibir la respuesta final de la diócesis, me arrodillé ante el altar de la pequeña iglesia, de la misma manera que ya había hecho tantas veces antes, pero esta vez, no estaba rezando por respuestas. Ya sabía que no importaban. Lo que importaba era continuar siguiendo el llamado que Jesús me dio. No importaba a dónde eso me llevara. Cerré los ojos y me quedé en silencio, solo sintiendo. Y entonces sucedió algo que me conmovió. No fue una visión ni una voz estruendosa del cielo. Fue una presencia, una certeza profunda dentro de mí. Él estaba allí, no lo oía, pero lo sentía tan real como el día en que lo encontré en la luz. Y en ese momento, todas las dudas desaparecieron. Supe que no necesitaba un título, un altar, una posición dentro de la iglesia para continuar mi misión.
Todo lo que necesitaba era seguir la voz que me llamó esa noche entre la vida y la muerte. A la mañana siguiente, llegó la noticia. Sería apartado indefinidamente. La justificación oficial era que necesitaba un tiempo para reflexionar y descansar espiritualmente. Sabía lo que eso significaba. No era un descanso, era un exilio. Pero no sentí ira, no sentí miedo, solo una paz extraña. Sabía que de alguna manera mi camino dentro de la estructura de la iglesia había llegado a su fin. Pero mi fe, mi misión, mi propósito, esos estaban apenas comenzando. Tomé mis pocas cosas y salí por la puerta de la iglesia sin mirar atrás. No sabía exactamente a dónde iría, ni qué haría después, pero sabía que, donde quiera que fuera, llevaría conmigo la única verdad que realmente conocía: Jesús. Y ahora, todo lo que quería era ayudar a otras personas a conocerlo también. Si esta historia te tocó de alguna manera, detente y piensa. ¿Y si fuera contigo? ¿Qué harías si tuvieras un encuentro real con Jesús? ¿Continuarías viviendo como antes o todo cambiaría? Quiero saber tu opinión. Deja tu comentario aquí abajo y comparte tu experiencia o reflexión sobre este video. Y no olvides, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perder nuevos contenidos transformadores como este. Tu participación hace toda la diferencia para que más personas tengan acceso a estos mensajes.